Quería aprovechar el contexto que tenemos actualmente aquí en Argentina para hacer una reflexión sobre el rol del Estado, de las organizaciones estatales, del conjunto de los aparatos públicos en el funcionamiento de lo social. Porque ocurre lo siguiente, normalmente cuando hay una puja distributiva, cuando se enfrentan en un sistema como el presente, de democracia formal, sectores que en general se mantienen en la órbita de la defensa del sistema económico tal como es decir, con una diferencia estructural entre, para definirlo ampliamente, dueños de los medios de producción más o menos concentrados y la población trabajadora, que es la mayor parte. Ciertamente ahora en un contexto de predominio de corporaciones económicas, no de un conjunto, una nube más o menos desorganizada de experiencias capitalistas particulares. En este contexto, lógicamente, un gobierno con un signo neoliberal o de extrema derecha económica, naturalmente atenta contra la capacidad redistributiva del Estado, vale decir, el Estado no puede, en las circunstancias de unas políticas neoliberales, mejorar la distribución del ingreso en un sentido progresivo. Se entiende por sentido progresivo que de la riqueza total generada en un ciclo económico, la repartición no sea tan favorable a los sectores concentrados de la economía. Por el contrario, un esquema neoliberal, tal como se encuentra funcionando el capitalismo contemporáneo, tanto a escala nacional como internacional, en el contexto de la globalización, tiende a acentuar el antiguo ya fenómeno de la concentración económica. Es decir, que un número cada vez menor de propietarios particulares se apropian de una cantidad mayor de la riqueza social producida. Al menos nominalmente le pertenece una parte mayor del mundo. Entonces, ciertamente las políticas neoliberales atentan contra la redistribución, pero en las actuales circunstancias hay otros dos aspectos de lo social que las políticas públicas o las políticas de alcance general, porque casi abandonan la categoría de públicas, atacan. Y que son los siguientes dos factores. Por un lado, atacan los dispositivos de integración social. Uno podría distinguir, por ejemplo, en principio en la formación de las personas como integrantes de la sociedad, el proceso de socialización, es decir, cuando la persona va incorporando a través de distintos aparatos de influencia, la familia, la escuela, pueden ser las iglesias, otros dispositivos, los medios de comunicación, incorpora las maneras de actuar, de sentir y de pensar, los hechos sociales, habría dicho Durkheim, que les permite ser parte de la sociedad. Los valores, las costumbres, los conocimientos generales básicos, la comprensión del mundo, el sentido común de lo que significa, por ejemplo, ser trabajador o ser estudiante o ser participante del mercado como persona consumidora, etcétera, etcétera. En este sentido, la socialización a priori no se ve afectada, sino transformada por estas políticas públicas. Hay que pensar el mundo de otra manera cuando el mundo circundante cambia. Pero eso es un proceso de más largo plazo. Y los impactos generalmente muestran un desacople entre los procesos sociales o socioeconómicos y los procesos de socialización. Es una trama normalmente compleja porque la variabilidad de opciones en cuanto a impactos en la socialización es muy grande. Pero se pueden observar cosas como por ejemplo que las familias que se empobrecen socializan a sus hijos e hijas de manera diferente, que una escuela que ve interrumpida su capacidad de transmitir conocimientos socializa también de otra manera. Y lógicamente la influencia creciente de los aparatos de comunicación en manos normalmente privadas y generalmente oligopólicas también producen un impacto en este sentido en la socialización. Otro nivel que ahora sí es más inmediato en el tiempo y las políticas públicas neoliberales
causan un impacto en ellas, es el espacio de la integración social, es decir, una vez producida la socialización, cómo las personas se integran al mercado de consumo, al mercado de trabajo, a la vida cultural, a la vida doméstica, cuando forman su propia familia, como se suele decir, cuando se independizan los jóvenes, por ejemplo. Es un proceso de integración social diferente, que lógicamente también está segmentado. Está segmentado por etnia y cultura de origen, por estrato socioeconómico, por posición estructural en términos de la economía, ser propietario o no propietario, tener acceso a determinados bienes y servicios simbólicos, educación superior, formas de cultura, de las que se llaman formas legítimas o legitimadas por los sectores más influyentes en términos ideológico-culturales, etcétera, etcétera. Ese proceso de integración sí que se ve afectado por las políticas públicas y se reducen las posibilidades de inserción laboral porque el mercado interno se degrada. No solamente se degradan las capacidades de consumo, sino que no se consigue empleo. Entonces, de pronto, los jóvenes tienen que buscar otra serie de estrategias de integración social. Y también las personas adultas que pierden el trabajo, por ejemplo, ante el cierre de comercios o empresas, la población desocupada aumenta la competencia entre el ejército de reserva, de trabajo, y las posibilidades de integración social y el modo de vida, por supuesto, cambian. Claro, en este sentido, las políticas neoliberales normalmente degradan la integración social, pero hasta cierto punto. ¿Hasta qué punto, a partir de qué punto no suelen degradarlas? Y es algo que sí está ocurriendo en el proceso actual aquí en Argentina, desde fines del año pasado, pero muy acentuado en los primeros meses de este año 2024. Y es que las políticas públicas están degradando no solamente los mecanismos de integración social en manos del Estado, pero también en las posibilidades circulantes en otros espacios sociales, ya digo, los distintos mercados de trabajo, de consumo, de bienes culturales y demás, sino que directamente se están degradando los medios de cohesión social, es decir, los medios que desde las políticas públicas, desde la norma, desde distintos modos de mantener unidas las relaciones sociales, permiten que el sistema continúe funcionando como venía. Quiero decir, aunque esté más degradado, un sistema, tal como estaba estructurado, podía seguir funcionando, pero cuando se demuelen ciertas condiciones de cohesión social, no solamente se pierden puestos de trabajo y eso provoca disociaciones que antes existían como relaciones sociales. Eso puede ocurrir, pero cuando se degrada la capacidad de cohesión social, nos encontramos ante un fenómeno, bueno, diferente, ante la posibilidad de que en distintos sectores se expresen brutales discrepancias entre los valores que defienden las personas y los modos en que se puede acceder a cumplir con esos valores. Por ejemplo, si se valoran ciertos niveles de consumo y se degrada tanto la capacidad de integración social y de integración al mercado de trabajo o al mercado de consumo, las expectativas también se degradan y la gente empieza a sentirse alienada de la sociedad, empieza a verse separada, excluida. Se habla mucho de exclusión, que es precisamente el fenómeno particular de la pérdida de cohesión social. Y esto es sumamente peligroso porque en algunos sectores, si no alcanza la capacidad siquiera represiva del Estado, la pérdida de cohesión, bueno, instala estados particulares de anomia, que no son solamente la anomia en el sentido de falta de respeto a la norma, ni tampoco es la anomia solamente en términos de falta de cumplimiento de las expectativas, son dos perspectivas que tenían Durkheim y Merton, por ejemplo. He dejado por ahí otro video que habla de la anomia, no quiero insistir con eso, no es un concepto que sociológicamente sea muy relevante para mi manera de ver el funcionamiento de lo social, pero sí señalar la diferencia respecto de modos, de estructuras de Estado dentro de estas, no ya del capitalismo, sino
de estas formas neoliberales de gestionar una economía y hasta cierto punto una sociedad en el contexto, bueno, de un capitalismo como el argentino, periférico, dependiente, yo no diría subdesarrollado a estas alturas, pero ciertamente la falta de cohesión social, cuando no existen otros medios para que las comunidades, por ejemplo, reviertan sus modos de cohesión para volver a otros, porque eso sería posible en ciertas circunstancias. Comunidades que tienen, bueno, formas previas de integrarse y cohesionarse pueden volver. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en las grandes ciudades donde la gente queda aislada? Bueno, precisamente puede ocurrir eso. Puede ocurrir un aumento muy marcado de la sensación de exclusión, de aislamiento de las personas, de soledad, de abandono, no solamente del Estado, sino respecto a otras personas, porque empiezan a desaparecer las oportunidades cohesivas que surgen de la solidaridad, de la posibilidad de asociar voluntades para, bueno, ayudar a las personas que lo necesitan. Entonces, creo que en ese sentido, el impacto de las políticas que se están desarrollando y suponiendo que puedan continuarse en el tiempo, se esperaría que no, que se modificaran o que se interrumpieran, sería deseable, bueno, pueden llevar a daños muy importantes a segmentos extensos de la población y a las personas particulares. Entonces creo que es algo que hay que tener en consideración cuando las políticas públicas o quiero decir, por ejemplo, la ausencia de políticas públicas también es acción pública, también es acción social del Estado, para usar términos viejos y quizá poco precisos en términos sociológicos, usar acción social en ese sentido. Pero en cualquier caso, una política de despolítica, de abandono de instituciones, organizaciones, mecanismos, procedimientos que facilitaban, permitían o protegían la integración y la cohesión social al margen de la distribución de la riqueza, bueno, pueden llegar a eventos catastróficos para personas, familias, comunidades, colectivos, ¿sí? Eso se nota ampliamente, el abandono de colectivos que habían comenzado de pronto a tener cierto apoyo de políticas públicas, esas políticas públicas desaparecen, materia de género, diversidad sexual, acceso a la salud de sectores particularmente afectados por, bueno, problemas particulares vinculados a enfermedades, a la pobreza, a la exclusión. Eh, Puede aparecer extensos problemas vinculados a la pérdida de cohesión vinculada al abandono de la salud mental, de personas cada vez más angustiadas, cada vez más frustradas, más aisladas. Eso necesariamente conduce a situaciones de amplio daño, de, por ejemplo, de depresión o de consumo de estupefacientes o de alcohol. Hay diversas formas que puede adoptar estas circunstancias. Entonces hay que tener muy en cuenta que los daños que se causan con una política, especialmente cuando son daños de este tipo, estructurales, vale decir, que no solamente dañan a personas particulares, sino que dañan la estructura social en la cual las personas se desarrollan, no se verifican en unos pocos meses. Es decir, el mucho daño que se está causando, primero al Estado, a su capacidad de hacer política social, política pública, pero a la sociedad, que ya se comienzan a notar muy ampliamente con la degradación de sueldos e ingresos de la población en general, con el recorte de beneficios públicos, ¿sí? De servicios públicos. Eso se notan enseguida, pero el impacto de la falta de cohesión social va a tardar más en verificarse. Y probablemente haya aspectos que ya no puedan retrotraerse, incluso si hoy mismo cambiaran las políticas públicas. Es algo que hay que tener en cuenta para observar a futuro y de paso es útil para introducir, bueno, estos conceptos sociológicos. Quería agregar en este sentido que en parte estas políticas públicas están habilitadas lógicamente por la influencia de los intereses dominantes que ideológicamente han ido conquistando terreno en materia de vilipendiar, de criticar, de crear un sentido común en el cual el Estado es una entidad malvada para
para todas las personas. No solamente es mala para aquellas pobres personas que se esfuerzan, pero el Estado les cobra impuestos y entonces después gasta ese dinero en corrupción y en beneficios para lo que, bueno, aquí se ha dado a llamar la casta política. Es un discurso que ciertamente denota una construcción de sentido común, también denuncia aspectos que son criticables y ciertos, es decir, la existencia de sectores que, dedicados a la política, no dejan de aprovechar para sostener sus intereses individuales, personales, corporativos, sectoriales, sea porque pertenecen a alguna corporación social, económica, política particular, o porque, bueno, están comprados sus discursos, sus acciones y sus votos en los mecanismos de la democracia indirecta, en las instancias jurídicas, por ejemplo, están comprados por intereses dominantes que tienen la capacidad para ejercer esa corrupción organizada, por decirlo así, en la política. Quiero decir, no hay por qué negar que existen estos factores que deben ser observados y reprimidos en todo caso, limitados. Pero aquí de lo que se trata es de sostener un discurso en el cual el Estado como categoría, como conjunto de organizaciones, es en sí nefasto, ilegítimo, perverso, porque va en contra de la libertad, entendida como libertad de las personas de hacer con su vida y sus propiedades lo que les pinte, ¿sí? Lo que más les guste. Pero esto tiene, bueno, dos problemas fundamentales. Uno es que es rigurosamente erróneo en términos de cuál es el papel del Estado en torno a la protección de derechos. Sería muy difícil defender derechos de las personas en un sistema desigual, en un sistema con expectativas en las cuales gente que desea ciertas cosas o posiciones tiene la fuerza para conseguirlas, pero no el poder, vale decir, hay un contrapoder que se le opone, que es precisamente el poder público, el poder represivo público. Entonces, bueno, gente que no puede apropiarse de las propiedades de los demás, aunque tenga la fuerza física o material o armada para hacerlo, porque el Estado defiende el estado de cosas tal como es. Entonces, nunca se puede prescindir de la capacidad represiva del Estado para defender ciertas condiciones. Insisto, en un esquema de funcionamiento basado en la desigualdad de la distribución, pero basado también en la homogénea distribución de las expectativas de consumo. Todos quieren consumir lo máximo posible, pero algunos, unos pocos, tienen los medios para hacerlo y la mayoría no. Entonces, en esa mayoría es razonable esperar que surja una proporción dispuesta a usar la fuerza para obtener eso que no puede obtener por otros medios. Porque, por ejemplo, no es propietario de bienes que sean, o dinero que sean transformables en capital, que se puedan invertir como capital y se pueda conseguir ganancia por vía de la explotación, ¿sí? De la ganancia capitalista clásica. Entonces el Estado está ahí para defender la propiedad. A eso nunca se renuncia desde el punto de vista neoliberal. A lo que se renuncia precisamente es, a lo que mencionábamos antes, a los costos, los gastos que tienen que ver con la redistribución, con la integración social y con la cohesión social. Sin embargo, esta es una pésima comprensión, ya no de lo que es el Estado, sino de la relación inherente que existe, tanto en términos históricos como funcionales, del Estado respecto de los mercados, sean capitalistas o no. Estado y mercado no están opuestos en el funcionamiento del sistema. Tienen oposiciones precisamente porque regulan de manera diferentes comportamientos que son coincidentes, que son congruentes. El Estado tiene que regular los mercados en una economía mercantil y el mercado permite regular aspectos de manera diferente a como lo hace el Estado. Por ejemplo, la producción y la redistribución y la distribución de bienes y servicios. Es una posibilidad que lo haga el mercado. Pero incluso en esas circunstancias, el Estado sigue teniendo mecanismos de cohesión e integración social. Por ejemplo, pretender que un estado de cosas y un Estado propiamente dicho, en el cual la socialización de las personas quede librado únicamente a los intereses de las familias, es completamente ridículo. Y por otra parte, que la educación sea puramente privada,
a la que tengan acceso únicamente las élites, es totalmente incompatible con un sistema complejo, con alto uso del conocimiento, como es el capitalismo, ¿sí? Que es una economía no solamente de materiales, sino también de conocimiento y de información. En este sentido, la población trabajadora tiene que estar formada para integrarse a este esquema, y eso solo lo puede hacer de la manera amplia y relativamente precisa, o mejor dicho, ajustada a la división del trabajo existente, formas gestionadas por organismos centrales, centralizados, que son los estatales. Lo mismo ocurre con el mantenimiento de ciertas políticas sanitarias que afectan a la población trabajadora, pero que afecta también al mercado de trabajo. Si uno no tiene una política sanitaria adecuada, la población trabajadora muere masivamente por la existencia de enfermedades transmisibles de distinto tipo, por falta de acceso a servicios sanitarios básicos. Me refiero no solamente a la asistencia de salud, sino por ejemplo al agua potable. Que la población en general tenga acceso al agua potable, tiene que estar en algún punto regulado por una gran organización que puede ser privada, pero controlada por capacidades mayores de observación y gestión, que son las públicas, las estatales. Otro tanto ocurre con proyectos de gran envergadura que tal vez ningún emprendedor privado particular tenga interés en desarrollar porque no encontraría ganancia en hacerlo. La construcción de puertos, aeropuertos, la gestión de aduanas, la gestión de carreteras y vías por donde circula la producción y la población trabajadora, productiva, etcétera. Una multiplicidad enorme de aspectos que hacen a la regulación de lo social que no puede pasar por el mercado. Siempre se dice, desde el punto de vista liberal o neoliberal, que el Estado es ineficiente. Podrá serlo, pero en muchos aspectos es necesario. Precisamente en los aspectos de gran envergadura que reúnen los recursos públicos para gestionar lo público, cosa que el mercado no puede hacer en muchas circunstancias. La propia gestión de la justicia y la resolución de conflictos de amplio espectro solo puede realizarla un ente centralizado, porque si no las partes caerían en una lucha entre sí que no resolvería a tiempo ni de forma adecuada, eficiente, los conflictos sociales. Entonces se caería en un estado de anomia que superaría las capacidades particulares de gestionar la conflictividad social. Quería agregar esta nota porque si bien es algo que necesita un análisis más profundo, al menos debe anotarse esta idea de que es ridículo pensar una sociedad capitalista sin Estado. El anarcocapitalismo no es un error conceptual, es una completa falta de comprensión acerca del funcionamiento del propio mercado capitalista.